Y ahí está la presentación. Creo que lo tiene abierto el computador, ¿eh? ¿No? No sé, Buenas tardes. Bueno, muy tarde que no se ha terminado el partido de Brasil. Este es el plan de la... Lo que yo quiero examinar es la perspectiva que tenía Caldas cuando le escribió la primera carta a Mutis, en la cual decía que consideraba que era imposible ser astrónomo en América. Y pues lo que yo voy a hacer es hacer la situación de la astronomía en Europa en la época de Caldas y después mostrar 3 momentos en la vida de Caldas como astrónomo, o sea, antes de ser vinculado a la expedición botánica, después la transición cuando conoce a Humboldt y Von Plan, y finalmente como director del Observatorio Astronómico. Vincula a Caldas a la expedición botánica, de entrada le envía unos instrumentos históricos, le cuenta que en el año de 1796 había ido a Santa Fe, donde había visto unos libros de astronomía y había sentido que eso le encantaba, pero que al mismo tiempo se daba cuenta de que tenía muchas limitaciones o que había muchas limitaciones para ser astrónomo en América, especialmente porque mucha gente ignoraba inclusive cuáles eran los instrumentos de astronomía y tampoco mostraba mayor interés por el conocimiento. Y al final de la carta es donde está, que yo lo puse en negrilla, esos dos al tiempo que me instruían, me manifestaban que era imposible ser astrónomo en América. Entonces, de lo que se trata es de examinar hasta qué punto eso se cumple. Y los ojos en el cielo, que era, yo realmente había puesto como un título u otro, pero pues tanto Luis Carlos como Germán conservaron ambos títulos. Los ojos en el cielo pues también hace parte de una expresión que retoma Caldas en una carta que le escribe a su amigo Santiago Arroyo, donde expresa que es preciso observar, es necesario levantar al cielo los ojos para poder ver la tierra, según expresión de Juan Andrés. De todas maneras, y en el contexto de lo que fue el trabajo astronómico de Caldas, es importante esa relación entre cielo y tierra, por lo que ya nos explicaba Gregorio Portilla, especialmente porque la dedicación de Caldas a la astronomía fue más desde la perspectiva de la astronomía de posición y, como se llamaba en esa época, astronomía práctica, es decir, una astronomía que no era solamente conocer las estrellas, los nombres de las estrellas, las constelaciones y estas cosas, que era lo que había hasta ese momento, las observaciones básicamente, sino que era aprovecharse en la Tierra, ¿no?, para poder situarse en el globo terrestre. Bueno, entonces muy brevemente, pues ustedes lo conocen, yo creo que la mayoría de todos, entonces básicamente es esto también lo había mencionado Gregorio Portilla, y es que para la época de Caldas, el paradigma para la física y la astronomía era la mecánica clásica, la mecánica de Newton, y pues básicamente por todos los aportes que había hecho como por organizar o reordenar los conocimientos que había hasta el momento precisamente en esos 2 campos del conocimiento, en física y en astronomía. Entonces ahí pues yo tengo una lista que probablemente no es necesaria. Interesante es que establecido ese paradigma, utilizando la expresión de Kuhn, entonces se abre un panorama de qué es lo que se puede investigar. Y hay, por un lado, desarrollar la mecánica celeste con el fin de hacer predicciones más precisas acerca del movimiento y posición de los astros. Y para eso pues se necesitaba hacer una observación astronómica muy precisa. Y el segundo punto, que fue sobre todo el que más se desarrolló en esa época, fue, digamos, en España y en América, la cartografía y la hidrografía. Conocer y medir con precisión todos los movimientos de la Tierra y determinar la posición de las estrellas. Ambos propósitos, es decir, el desarrollo de la mecánica celeste y la aplicación de los conocimientos de la posición de las estrellas para la sectera, estaban relacionados. Sobre todo porque
en ese momento el imperial de Europa, ya también lo mencionaron en las conferencias de la mañana, España, pues eran imperios que requerían, digamos, situarse bien, como apreciar los límites de sus posesiones ultramar y necesario. Bueno, en cuanto a cómo determinar la posición de las estrellas, me sirven las explicaciones que dio Gregorio. Lo que se hace, lo explicó bien Gregorio, lo que se hace es una proyección de la esfera terrestre a la esfera celeste, latitud y longitud. Para determinar la posición de los astros también se usan dos coordenadas que son declinación y ascensión recta, que lo explicó Gregorio. Pero además, como en ese momento de la historia había mucha preocupación porque los resultados de la investigación científica fueran muy precisos, entonces Copérnico ya se sabía, desde Hiparco se sabía la precesión y desde Copérnico se sabía la nutación. Entonces había que considerar también eso para poder determinar la posición de las estrellas. Entonces habían ya salido nuevos catálogos de estrellas. ¿Cómo? Ya. Para entonces había, por ejemplo, Caldas conocía el de Flamsteed, y también recoge las estrellas del hemisferio sur que no eran conocidas durante los primeros 16 siglos en Europa y que lo fueron cuando empezó precisamente la exploración geográfica. Bueno, esta es solamente una ilustración, pero también para que ustedes observen cómo se utilizaban los instrumentos astronómicos, porque los dos aspectos que yo quiero considerar respecto hasta el momento en que él ya pues fue el director del Observatorio Astronómico es el que él tuvo acceso. Entonces, en el siglo XVIII y especialmente en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, se desarrollaron muchos instrumentos científicos y muchos instrumentos que tenían aplicación para la astronomía. Como ya vimos también esta mañana, una de las cosas más importantes en astronomía es la medición del tiempo. Y en Inglaterra, además de Harrison, que fue el que desarrolló el reloj de mar o cronómetro, hubo otro relojero muy importante que fue George Graham, cuyos instrumentos, que no solamente hizo relojes, sino que también hizo esos telescopios cenitales, hizo muchos otros instrumentos, se convirtió en uno de los más importantes proveedores de este tipo de aparatos para los observatorios astronómicos que se habían ya fundado en Europa y para los que se empezaban a construir en América. Este es un ejemplo, por ejemplo, Caldas conocía el de Flamsteed, y también recoge las estrellas del hemisferio sur que no eran conocidas durante los primeros 16 siglos en Europa y que lo fueron cuando empezó precisamente la exploración geográfica. Bueno, esta es solamente una ilustración, pero también para que ustedes observen cómo se utilizaban los instrumentos astronómicos, porque los dos aspectos que yo quiero considerar respecto hasta el momento en que él ya pues fue el director del Observatorio Astronómico es el que él tuvo acceso. Entonces, en el siglo XVIII y especialmente en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, se desarrollaron muchos instrumentos científicos y muchos instrumentos que tenían aplicación para la astronomía. Como ya vimos también esta mañana, una de las cosas más importantes en astronomía es la medición del tiempo. Y en Inglaterra, además de Harrison, que fue el que desarrolló el reloj de mar o cronómetro, hubo otro relojero muy importante que fue George Graham, cuyos instrumentos, que no solamente hizo relojes, sino que también hizo esos telescopios cenitales, hizo muchos otros instrumentos, se convirtió en uno de los más importantes proveedores de este tipo de aparatos para los observatorios astronómicos que se habían ya fundado en Europa y para los que se empezaban a construir en América. Este es un ejemplo,
para los observatorios astronómicos que se habían ya fundado en Europa y para los que se empezaban a construir en América. Este es un ejemplo a la